Corporación Universitaria Iberoamericana, Maestría en Educación. Bienvenidos a nuestra sustentación preliminar de grado titulada La danza tradicional como estrategia pedagógica para el fortalecimiento de la interculturalidad en los estudiantes de preescolar de una institución educativa en Aserradero, Purísima, Córdoba, 2026. Nuestro grupo de investigación está conformado por el docente asesor Carlos Andrés Gómez Roda, doctor en filosofía, los maestrantes Danelli del Carmen Montes Galvis, Jais Márquez Valdés y mi persona Leonardo José López Yepes. Esta investigación surge a partir de una problemática clara. En el contexto educativo del preescolar se evidencia una débil incorporación de la interculturalidad, especialmente por la poca valoración de la danza tradicional como herramienta pedagógica. El estudio se desarrolla con niñas y niños de 4 a 6 años de una institución educativa del corregimiento de Aserradero en Purísima, Córdoba. En la práctica educativa predominan expresiones culturales foráneas, mientras que las danzas tradicionales, en particular las del pueblo zenú, suelen ser vistas solo como actividades decorativas y no como saberes formativos. A esto se suma un currículo poco articulado con los saberes culturales del territorio y una interculturalidad abordada de manera superficial. Como consecuencia, se genera pérdida de identidad cultural, riesgo de desaparición de prácticas ancestrales y un desarrollo limitado de habilidades como la creatividad, la autoestima y el sentido de pertenencia. Por ello, se hace necesario fortalecer el uso pedagógico de la danza tradicional desde la educación inicial. En coherencia con la problemática planteada, esta investigación tiene como objetivo general diseñar a través de la danza tradicional una estrategia pedagógica que fortalezca la interculturalidad en los estudiantes de educación preescolar de una institución educativa del corregimiento de Aserradero en el municipio de Purísima, Córdoba. Para lograr este propósito, se plantean 3 objetivos específicos. En primer lugar, identificar las danzas tradicionales más representativas del municipio de Purísima y analizar sus aportes a la enseñanza desde un enfoque intercultural en el nivel preescolar. En segundo lugar, diseñar una estrategia pedagógica que utilice la danza tradicional como una herramienta para promover la interculturalidad y favorecer el desarrollo integral de las dimensiones del nivel preescolar. Finalmente, evaluar si la implementación de esta estrategia contribuye al fortalecimiento tanto del desarrollo integral de los estudiantes como de la interculturalidad dentro de la institución educativa. De esta manera, los objetivos orientan el estudio hacia una propuesta pedagógica contextualizada, pertinente y culturalmente significativa para la educación inicial. La presente investigación se justifica desde el contexto actual de la educación, donde la interculturalidad se reconoce como un eje fundamental, pero en muchos casos permanece solo en el plano discursivo. En este sentido, la educación preescolar se constituye como una etapa clave para fortalecer el reconocimiento cultural y la relación con el entorno desde edades tempranas. La danza tradicional en este escenario se plantea como un puente didáctico que permite educar en valores, prácticas y costumbres propias del territorio. El problema central radica en la pérdida de identidad cultural y en la escasa inclusión de saberes locales dentro del currículo escolar del municipio de Purísima, así como en la limitada articulación entre el conocimiento oficial y el tradicional en el nivel preescolar. Desde lo social, esta investigación aporta al fortalecimiento del sentido de pertenencia y a la construcción de sujetos auténticos e inclusivos. Desde lo pedagógico, se sustenta en los planteamientos de Freire al reconocer la educación como un proceso que parte de la cultura y los saberes comunitarios. Metodológicamente se aborda desde un enfoque cualitativo que permite comprender la realidad educativa y cultural del contexto. Finalmente, se esperan aportes orientados al desarrollo integral de los niños y niñas,
a la generación de herramientas pedagógicas para el profesorado y a la promoción del diálogo intercultural en el territorio. Fundamentación conceptual y teórica, antecedentes internacionales. Rendón, Méndez y Rodríguez en 2022, la danza como estrategia didáctica para fortalecer competencias interculturales y convivencia en Ecuador. Quesada en 2023, la danza tradicional como recurso transversal en áreas como las matemáticas, desde una mirada educativa en Costa Rica. Antecedente nacional en Colombia, autor Cabal, Urbano y Vega en 2023, danza, música y literatura como estrategia didáctica para el diálogo intercultural en educación infantil. Mestizo en 2022, la danza tradicional revitaliza valores culturales del pueblo nasa en preescolar. Antecedentes locales, Parra y Espriella en 2022, la danza folclórica satisface necesidades humanas y favorece dimensiones físicas, emocionales y sociales en la Universidad de Córdoba. Ballestero y Moraima en 2025, estrategia pedagógica para preservar tradiciones culturales en instituciones educativas en el Caribe colombiano. Marco teórico, autor y fuente. UNESCO en 2006, aporte principal, educación intercultural basada en el respeto, la diversidad cultural y en el currículo transversal. Relevancia para el estudio. Respalda la inclusión en la danza tradicional como manifestación cultural del currículo escolar. Freire, en 1990-1997, aporte principal, educación dialógica, emancipadora y contextual, validación de datos del entorno. Aporte relevante para el estudio, sustenta la danza tradicional como práctica pedagógica situada que rompe la educación bancaria. El MEN en 2014, 2017 a 2020, aporte principal, lineamientos para integrar el arte, cultura e interculturalidad en primera infancia. Relevancia para el estudio, da respaldo normativo al uso de la danza tradicional en el currículo preescolar. Vygotsky en 1978, aporte principal, aprendizaje como proceso sociocultural mediado. Relevancia para el estudio, sustenta la danza como estrategia de aprendizaje significativo y colaborativo. Marco conceptual. Danza tradicional, manifestación cultural que transmite valores, saberes e identidad mediante el movimiento. Autor de referencia, Curán en 1960. Educación preescolar. Definición, etapa inicial del proceso educativo basado en el juego, el movimiento y la exploración. Autor de referencia, Froebel en 1826. Interculturalidad, definición, interacción respetuosa y crítica entre culturas para el aprendizaje mutuo. Autor de referencia, Watts en 2009. Identidad cultural, definición, construcción dinámica basada en la historia, memoria y experiencias colectivas. Autor de referencia, Wall en 1996. Marco legal, documento norma, Constitución Política de 1991 en los artículos 7, 10, 67, 68, 70 y 71. Contenido clave, reconoce la educación como derecho fundamental y servicio público, protege la diversidad étnica y cultural, promueve el acceso a la cultura y a las expresiones artísticas. Relevancia para el estudio, brinda sustento constitucional a la educación intercultural y a la inclusión de la danza tradicional en preescolar. Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, artículos 1, 5 y 22, contenido clave. La educación es un proceso cultural, social y permanente. Fomenta el arte, la cultura y el desarrollo integral de preescolar. Relevancia para el estudio, legitimiza el uso de la danza tradicional como estrategia pedagógica en la educación inicial. Referentes temáticos para educación inicial, el Ministerio de Educación Nacional en el 2014, contenido clave, orienta la educación integral en primera infancia desde el juego, el arte y la cultura.
Relevancia para el estudio: respalda la danza como experiencia significativa para el desarrollo integral. En cuanto al marco metodológico, esta investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo, inscrito en un paradigma sociocrítico, ya que busca comprender, reflexionar y transformar las prácticas pedagógicas a partir del contexto. El diseño metodológico corresponde a la investigación-acción, lo que permite que la propuesta se construya desde la práctica educativa y con la participación de los actores involucrados. El estudio está orientado a fortalecer la interculturalidad en preescolar, utilizando la danza tradicional como estrategia pedagógica en una institución educativa oficial del corregimiento de Aserradero en el municipio de Purísima, Córdoba, caracterizada por un contexto multicultural con presencia de población zenú, afrodescendiente, campesina, mestiza y blanca. La población está conformada por 20 estudiantes de preescolar, el docente titular y miembros de la comunidad educativa. La muestra es intencionada, seleccionada por su pertinencia con el fenómeno de estudio, ya que aporta vivencias y percepciones relevantes para la investigación-acción. De igual manera, se establecen criterios de inclusión y exclusión que garantizan el adecuado desarrollo ético y pedagógico del proceso. Continuando con el marco metodológico, el proceso investigativo se desarrolla en 3 fases articuladas. En primer lugar, una fase diagnóstica centrada en la observación del aula y de las prácticas pedagógicas, así como el reconocimiento de la diversidad cultural presente en el territorio. Posteriormente, se desarrolla la fase de planificación, acción e implementación, en la cual se identifican las danzas tradicionales propias de Purísima, como el porro, la cumbia, el mapalé y el bullerengue, y se diseña e implementa una estrategia pedagógica basada en la danza tradicional para fortalecer la interculturalidad en el nivel preescolar. Seguidamente se lleva a cabo la fase de evaluación y retroalimentación, orientada al análisis de los cambios evidenciados en el desarrollo integral e intercultural de los estudiantes, así como la de la reflexión y ajustes permanentes de las prácticas educativas. Para la recolección de la información se implementan técnicas e instrumentos cualitativos, como la observación participante, la entrevista semiestructurada, los grupos focales y el análisis documental. El análisis se realizará mediante categorización, análisis temático y la triangulación de la información a partir de categorías como la educación intercultural, la danza tradicional como estrategia pedagógica y el desarrollo integral con enfoque intercultural. Todo el proceso se rige por consideraciones éticas en coherencia con la Resolución 8430 de 1993. Garantizando el consentimiento informado, la confidencialidad y el uso académico de la información, con soporte metodológico especialmente en Hernández Sampieris y colaboradores 2014. Esta investigación se apoya en referentes normativos, pedagógicos y metodológicos. Retoma la Ley General de la Educación y los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, los aportes de Paulo Freire y la pedagogía crítica, así como un enfoque cualitativo de Hernández Sampieri. Además, se fundamenta en la UNESCO y en estudios sobre la interculturalidad y la danza como herramienta pedagógica, lo que respalda su pertinencia académica y contextual. Agradecemos su atención y el espacio brindado para compartir esta propuesta investigativa orientada al fortalecimiento de la interculturalidad desde la educación inicial, a través de la danza tradicional como herramienta pedagógica y cultural. Muchas gracias.